para hablar para hablar de la palabra de Dios y me centré, ¿verdad?, en una escritura, pero ya luego hasta el jueves que voy viendo el estudio, el manual del estudio, y me encontré que era la misma lectura. Dije yo, bueno, pues ya lo tengo, ya voy a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y pues como dice el hermano, orando, ¿verdad? Orando. Amén. Estamos haciendo una grabación al mismo tiempo que estamos predicando, y la grabación que se hace es con el fin de que aquella persona que no ha creído en Cristo Jesús crea en Cristo Jesús. Amén. Se arrepienta de sus pecados y lo reciba como su Señor y Salvador. Amén. Cuando yo oía la palabra, a veces cuando no comprendemos nos ofendemos. Estoy hablando de mucho tiempo atrás. Cuando yo oía la palabra incrédulos, oremos por los incrédulos. Como que se oye muy fuerte, ¿verdad? Y se ofende la persona. Incrédulo es decir, aquel que no ha creído todavía en Cristo Jesús, aquel que todavía no ha recibido a Cristo Jesús. Pero hay otra palabra también que dice, oremos por el inconverso. Caray, ya cambia otra palabra ahí. ¿Quién es el inconverso? ¿Quién pudiera ser? Hay muchas personas que se han congregado por muchos años y tal vez no se hayan convertido, como Nicodemo, aquel personaje religioso que sabía todo lo concerniente al Antiguo Testamento y le faltaba una cosa, le faltaba nacer de él. Así es. Bien, primeramente quiero darle gracias a Dios por todas aquellas personas que me han estado felicitando, porque hoy me dejó llegar Dios un día más, ya 65. Gracias a Dios, ¿verdad? Y quiero agradecerle a mis familiares, a mis hermanos en Cristo y a todos mis amigos. Amén. En este día, hermanos, allá en la ciudad de San Luis Potosí, estaba una mujer luchando entre la vida y la muerte en un parto. Iban a hacer un niño muy bonito, bueno, siempre dijo mi mamá. Mi mamá sí lo dijo, ¿verdad? Y todas las madres, pues, ¿qué nos dicen que su niño es bonito? Estaba luchando entre la vida y la muerte. El doctor dijo que no podía hacer nada por ninguno de los dos, que los dos podían morir. Le dieron a saber a mi papá, y mi papá dijo, pues doctor, haga lo posible por los dos. Amén. Mi mamá salió del peligro y yo me quedé como un pollito en una incubadora, porque no había posibilidades que yo viviera, porque había nacido antes de tiempo y porque iba muy mal el pan. Y miren, aquí este pollito está aquí. Gloria a Dios. Amén. Aquí está, pues, tratando de hacer la voluntad del Señor. Amén. Y es por eso que estamos aquí. Yo me comprometí, hermanos, con el Señor. Cuando me desemplearon de la compañía, el primer desempleo que hubo cuando vino la epidemia, yo me comprometí, dije, Señor, de aquí en adelante, Señor, lo que tú me des de vida, que sea para servir. Amén. Oye, hermano, me atreví a decir esas palabras. Y hay veces que tiene que uno que pensar antes de hablar, ¿verdad? Hay veces, ¿verdad?, que hay que pensar. Entonces, pues hermanos, en la palabra, ¿verdad?, que voy a leer, que es Primera de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer del verso del 3 al 6. Del 3 al 6. Y dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice lo que dice la Escritura: porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? La contestación está en el siguiente verso, que es el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Qué es bueno para el Señor? Que todos sean salvos. Amén.
No dice que todos sean religiosos. Dice que todos sean salvos, ¿sí? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la verdad, ¿sí? ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo solamente estoy repitiendo lo que estoy leyendo aquí. Entonces, el problema de muchos hombres, el problema de muchas personas, es que no hay ese conocimiento de esa verdad. A veces como que pienso yo que hablo muy golpeado, pero es que así hablo yo. Así hablo yo. Entonces, prosigo en el verso 5, donde dice, porque hay un solo Dios. Fíjense nada más. Porque hay un solo Dios. Habrá muchos dioses, pero los demás dioses son falsos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay una persona que puede interceder por tus pecados, quien te puede perdonar. Solo hay una persona, y esa persona es la persona de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Amén. Muchas personas van a otros lugares, van a otros dioses, por decirlo así, y no van a obtener el perdón de sus pecados. Usted que conoce la Biblia sabe por qué estoy diciendo eso. Cristo Jesús derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Por qué derramó esa sangre? La derramó por nuestros pecados. Así es. Amén. ¿Sabía usted que el pastor o el predicador no está haciendo una pregunta específica? El predicador pregunta y se responde al mismo tiempo. Eso es para despertar, hermanos, el pensamiento, para poner atención en lo que dice la palabra de Dios. Así es que sabemos que hay un solo Dios para perdonar nuestros pecados, porque hoy en la actualidad, hermanos, hay muchos falsos mensajes, ¿verdad? No quiero mencionar, no me gusta mencionar las denominaciones ni nada de esto, pero ahora se dice que el hombre tiene autoridad de perdonar pecados. Autoridades de esos religiosos, de esos dirigentes, están detrás del púlpito. El hombre no puede perdonar tus pecados. Solamente Cristo Jesús, solamente Dios Amén. es el único que puede perdonar nuestros pecados. Yo lo digo porque el Señor perdonó mis pecados. Gloria a Dios. Amén. El verso 6. Y fíjense nada más, aquí da la razón por qué solamente Jesucristo puede perdonar sus pecados. Porque el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra todos es que no dejó a nadie fuera. Gloria a Dios. Aleluya. No nomás murió por el bautista, no nomás murió por aquella persona pentecostal, aquellas religiones, ¿verdad? Que muchas de las veces yo he compartido con hermanos en Cristo Jesús que el pecado más grande o la imprudencia más grande que hace la persona es cuando dice, ven para acá porque mi religión es la verdadera. No, Señor. Solo Cristo Jesús es la verdad. Si tú sigues a Cristo Jesús, estás en la verdad. Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado en este día de orar, de leer su palabra. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, estamos aquí ante tu presencia, Señor Dios, para que Padre Santo tú nos dirijas, Señor Dios, a través de tu Santo y Divino Espíritu Santo, Señor, que
es el que nos lleva a toda verdad, Señor, y es el único que nos puede enseñar, Padre Santo. Y es el único, Padre Santo, que nos puede hacer ver nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque no nos dejaste huérfanos, sino que nos enviaste al Consolador. Gracias damos por tu Santo Espíritu. En nombre de Cristo Jesús damos las gracias. Amén. Amén. Aquí vemos, hermanos, hemos leído la palabra de Dios. ¿Sí? Y hemos visto, hermanos, que en la historia de la palabra de Dios hay un gran problema, no nomás en la historia del Antiguo Testamento, sino hoy en la actualidad. Dios quiere que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. A ser salvos y al conocimiento de la palabra de Dios. Nada más que hay un problema, hermanos. Voy a enumerar un problema, nada más, hay muchos, pero hay un problema dentro del ser humano. Hechos capítulo 7, verso 5, donde dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí vemos, hermanos, a Esteban exhortando a aquellas personas religiosas, a aquellos gobernantes. Y yo le voy a recomendar que lea todo el capítulo 7. Y es mejor, bueno, yo lo hacía en aquel tiempo, es mejor que traiga una libretita y apunte el texto para que así no pierda lo que se está predicando o lo que se va a hablar, porque se desconecta ahí nuestra mente. En la historia de Israel, hermanos, repetidas veces se negó a obedecer a Dios. Fíjense nada más lo que le digo. En la historia de Israel, el pueblo escogido por Dios se negó a obedecer a Dios y a su palabra revelada. En vez de someterse a la ley divina, su corazón se volvió hacia los caminos y costumbres de las naciones impías alrededor de ellos. Mataron a los profetas, ¿sí? Mataron a los profetas que llamaban al arrepentimiento. Y dice nada más, al arrepentimiento. Y que profetizaron acerca de la venida de Cristo Jesús, del Mesías, del Salvador del mundo. Ese es un grave problema, ¿verdad? Que hoy existe el mismo problema. La persona endurece su corazón, no acepta el mensaje de la palabra de Dios, no el mensaje de Germán, el mensaje de la palabra de Dios que está aquí escrita, y hace duro su corazón. Déjeme decirle que yo en varias ocasiones hice duro mi corazón, pero cuando el Señor me levantó desde allí de la banca a venir aquí a arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, entonces cambió mi pensamiento, cambió mi manera de vivir. Pero en esta mañana, hermanos, como les dije, yo no había visto el manual, ¿verdad?, de esta escritura, pero dije yo, bueno, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué más vamos a dar a conocer? La Biblia dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento y al arrepentimiento. Entonces, hermanos, dije, yo voy a compartirles 5 puntos. 5 puntos. En la palabra están 5, hermanos, 5 cosas que resaltan por su gran importancia. Cosas que Dios desea que todo creyente sepa. Y déjeme decirle 5 cosas que quizás en este video, detrás de esa cámara, haya personas que todavía no hayan recibido a Cristo Jesús o que todavía no haya ningún interés de lo que dice la Biblia. Pero hay 5 cosas
que Dios quiere que sepamos. Y la primera cosa, hermanos, y siempre lo he yo mencionado, es que por naturaleza, todos estamos perdidos. Por naturaleza todos estamos perdidos. Romanos 3:23. En su Biblia ahí tiene Romanos 3:23. Por cuanto todos. Y aquí en la escritura que leímos dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos vengan al conocimiento. Y Romanos 3:23 menciona, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y por esa razón estamos muy lejos de la presencia gloriosa de Dios. Fíjense nada más. Hay personas que no saben eso, hermano. Entonces, todos. No habla, hermanos, y no da, ¿cómo se puede decir? No habla de una nación o de ciertas personas, de cierta clase social, sino de toda la humanidad. Ahí no habla de edades, no habla de religiones, ahí dice todos pecaron. Ese es el primer punto que todo cristiano debe de saber. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque el deber suyo como creyente es compartir este texto, porque un día Dios le va a poner a una persona que no ha creído en Dios y que para Dios es muy importante que usted y yo compartamos esta palabra. Amén. Porque, hermanos, muchas personas están muriendo sin Cristo Jesús. Imagínese usted, ahora en la pandemia, millones y millones de personas han muerto, pero ¿cuántos murieron sin Cristo Jesús? Eso es si creemos en la palabra, hermanos, que hay dos lugares que existen: reino de Dios y el infierno. No, pues allí yo no voy porque hablan del infierno. En vez de hablar del reino de Dios, hablan del infierno. En vez de hablar de Dios solamente, hablan del diablo. Déjeme decirle, pero la cruda realidad es que los dos existen. Así es. ¿Por qué cree usted que está el mundo como está? Entonces hemos comprendido, hermanos, que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios. Con una tendencia de hacer lo malo, hacia lo malo todo el tiempo. ¿Por qué hacia lo malo? Un ejemplo, yo sé que usted no lo está haciendo, pero viene el hermano o hermana ya con una cara de preocupación y todo eso. ¿Qué le pasará al hermano o hermana? ¿No se haya disgustado por la hermana Aurora? El pensamiento siempre va a lo malo. En vez de que cambie la mentalidad, que diga, bueno, vamos a orar por el hermano o hermana, quizás ande preocupado por algo, o algo esté pasando. Todos nacemos con una tendencia a hacer lo malo, a pensar mal. Pero déjenme decirle, hermanos, que Eclesiastés capítulo 7, verso 20, y yo los anoté aquí para que pues no pierda tiempo en buscarlos, pero subrayenlo, o si quiere buscarlo, busque. Se lo voy a leer. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjense nada más lo que dice la Biblia. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sabe por qué elegí este texto, hermanos? Porque cuando uno le habla a la persona o le evangeliza, dice: pero yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Y la Biblia dice aquí, acabamos de leer, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. He tenido mucha experiencia yo con personas, amigos que no son cristianos, y siempre le hablé a una persona y dice: pero espérate, dentro de lo malo tengo algo bueno. Pues sí, pero es que no debes de estar en medio, porque cuando ya hiciste el mal
no lo puedes cubrir con un bien. Ya se hizo el mal. Ese es el pecado. Entonces, hermanos, voy a tratar de no detenerme porque a veces quiero hablar más y explicándolo, tratar de explicarlo, pero me voy a dirigir rápidamente a los puntos. Hay otro punto que nosotros tenemos que saber. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Usted como creyente ya sabe, pero el que no es creyente piensa que al hacer buenas obras, tratando de ayudar o ser bueno, va a ir a la gloria de Dios. Entonces es muy bueno saber que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esto significa que hemos heredado una naturaleza que impide hacer obras que ameriten nuestra salvación. Y cuando la persona trata de por a través de las buenas obras estar bien ante la presencia del Señor, Isaías 64 dice así. Dice, si bien todos nosotros somos suciedad. Qué dura es la palabra, ¿verdad? Hermanos, estamos contaminados por el pecado. El pecado es sucio. El pecado no agrada de Dios. Pero cuando uno intenta hacer buenas obras, sin creer en Dios, sin recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Dios nos mira de esta manera. Si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo lo dice de otra manera, Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo hice más obras que el hermano de la fuente, entonces yo tengo un lugar más mejor apartado ahí. No es por obras para que nadie se levante el cuello, sino es por la pura gracia de Dios y la misericordia de Dios que Dios perdona nuestros pecados. Amén. Las buenas obras ya en Cristo Jesús cambian. Antes no hacías buenas obras, pero ya en Cristo Jesús haces buenas obras. Esas son las obras en Cristo Jesús, no son las obras para vanagloria. Entonces ahí vemos, hermanos, y yo siempre que hablo con las personas, porque luego la persona se pone rebelde y dice, entonces voy a comenzar a matar y a hacer malo. No, espérate, no te desvíes, te van a encerrar, hombre, y vas a perder a tu familia. No. El ser bueno es bueno ante la sociedad, ante sus amigos. El ser bueno en sí está bien, pero no tener en la mente que por el ser bueno vamos a estar en la presencia de Dios. No es así, la palabra del Señor no dice así. Otro punto que debemos de saber nosotros todos los cristianos es que hay un solo medio de salvación, el cual es Jesucristo. Amén. El cual es Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Dice nada más. Usted puede orar. Usted puede orar por su esposo, por su esposa, por quien quiera. Y acabamos de mencionar que la oración del justo puede mucho porque el Señor escucha. Pero si esa persona no abre su corazón a Cristo Jesús, no va a venir a través del Padre, de Dios. Solo que Dios le toque ese corazón. Dios está tocando la puerta de todos los corazones. Pero el deber de la persona es abrirle el corazón a Dios. Amén. ¿Se recuerdan Apocalipsis 2:20? Que dice, he aquí. ¿Qué dice? Yo estoy a la puerta. Bueno, ya se lo sabe de memoria. Entonces ahí vemos que solamente Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad?
y así tener la seguridad de un día estar en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice de esta manera. Hoy vamos a leer Biblia, hermanos. Dice, por lo cual pueden también salvarte perpetuamente a los que se acercan a Dios. ¿Sí? Acabamos de mencionar, hermanos, que Dios puede perdonar los pecados, pero la persona no se acerca a Dios. ¿A qué se acerca más? Se acerca más a religiones, se acerca más a creencias, se acerca más a costumbres. Y no es así que va a obtener la salvación ni el perdón de sus pecados. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice, por lo cual pueden también también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabemos que Cristo Jesús, hermanos, murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y cuando se resucitó, Él se le apareció a muchísimas personas en aquel tiempo, y luego ascendió a los cielos, y dice la Biblia que está a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Intercediendo por todos aquellos que se acercan a Él. No ponga la confianza en el hombre, acérquese a Dios. El hombre es imperfecto, el hombre falla, somos pecadores. Pero Dios es el único, hermano. Cristo Jesús es el único que nunca pecó. Y dice la Biblia que Dios le dio toda la autoridad. No nada más en la tierra, sino en el cielo y en todos lugares. Solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Ahí vemos, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, para afirmar lo que estamos hablando, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como usted sabe, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él vino, ¿sí?, como hombre, como humano, padeció en la cruz, sufrió mucho en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados. Entonces quiere decir que nosotros somos culpables de que Cristo Jesús haya muerto. ¿Qué dice Isaías 53, capítulo 1 en adelante? Pero vamos a ver, hermanos, otro punto que muchas personas tienen que saber. El otro punto es que para ser salvo es necesario arrepentirse de todos sus pecados. Debe de haber un arrepentimiento genuino y sincero ante la presencia de Dios. Pero vamos a ver lo que no es arrepentimiento. Porque muchas personas deben de saber, hermanos, que lo que es arrepentimiento. Mire, aquí un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que yo soy el pastor aquí, estoy predicando, hermano, no pierda la oportunidad, levántese, venga aquí, hermano, y arrepiéntase de sus pecados. Y hace como unas 10 invitaciones el pastor, y no, pues ya la persona viene obligada, se para aquí, supuestamente arrepintiendo sus pecados, pero verdaderamente no fue un genuino arrepentimiento. Tal vez fue una emoción, tal vez se levantó la persona para que su esposa ya estuviera contenta, hombre, o viceversa. Lo que no es arrepentimiento es temor, miedo, como en el caso del faraón, hermanos, el caso del faraón, que al ver los juicios de Dios sobre la tierra, se asustaba, pero una vez pasaba el susto, y ya endurecía su corazón. Éxodo capítulo 8, verso 8, dice así: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Dice lo que dijo Faraón. Pero el verso 15, vamos a ver el verso 15.
Dice, pero viendo Faraón que había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. A veces nosotros nos enfermamos de una enfermedad tremenda que casi nos moremos y no nos comprometemos con el Señor. Señor, mira, si me sacas de esta, Señor, no voy a faltar todos los domingos a la iglesia. Te voy a ser fiel, Señor, si me sacas de esta. Y pasó el peligro, se le olvidó. Se le olvidó ese compromiso que hizo con el Señor. Eso es lo que no es un arrepentimiento. Lo que no es arrepentimiento es el remordimiento, hermano. El remordimiento. Aunque algunas personas han predicado que Judas, el que traicionó a Jesús, fue salvo. Es lo que dicen unos predicadores, pastores. Pero yo creo que no. Mire, vamos a leer Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5. Vamos a leer. Dice así: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando arrojó las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó, dice la Biblia. Fíjese nada más. No es Mateo. ¿No es Mateo? ¿No es Mateo 27? No es. Oh, sí. No. Bueno, Es que dijiste 7. Ok, está bien. muy bien. Entonces ahí vemos, hermanos, lo que no es arrepentimiento. Ahora, yo sé que usted conoce la Biblia. Yo sé que el contexto de esto que he leído, es que dice la Biblia que Judas traicionó a Jesús porque así estaba escrito por los profetas. Pero siempre vamos a aprender de algo que está aquí escrito, ¿sí? Ahora vemos, ¿a quién fue Judas? Fue con los principales sacerdotes, arrepentido por la acción que había tomado, ¿sí? Pero era remordimiento. ¿Por qué no fue a Jesús y dijo: mira, yo te entregué y te arrepiento? Yo sé que la Biblia dice que no fue así, que así estaba para que la profecía se cumpliera. Lo que quiero decir y ir al punto, hermanos, que ningún religioso puede perdonar tus pecados. Solo Cristo Jesús. De eso estamos hablando. Amén. Entonces, donde yo miro, hermanos, un arrepentimiento sincero, es en la vida de David. Cuando usted mira un arrepentimiento sincero en una persona, es porque su vida ha cambiado. Gloria a Dios. Es porque ya no es el mismo. Es porque ya su vida es diferente, ya habla diferente. Ya se interesa por los negocios del Señor, como dijo Jesús allá cuando tenía 12 años, cuando José y María no le hallaban y le andaban buscando, y que le dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Amén. Entonces, el arrepentimiento sincero yo lo miro aquí en Isaías, en el Salmo capítulo 51, verso 1. Perdón, sí, déjeme ver, tengo que estar seguro porque a veces anoto un poquito fuera de orden, pero que dije Salmo 51, sí, 51. Fíjense lo que dice ahí, cuando es un verdadero arrepentimiento. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y luego sigue. Dice: lávame más y más de mi maldad. David no culpa a primera y segunda persona. Señor, te fallé porque aquel hermano me provocó, perdóname, Señor.
David reconoce su pecado y la maldad que ha hecho delante de Dios. Y dice, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí es donde está el problema, hermano. Que muchas de las veces no reconocemos nuestra falta delante de Dios. Y culpamos a primera, segunda y tercera persona. David en este caso hubiera dicho, no, pues es que aquella mujer, hombre, pues me provocó. Hubiera puesto una manta o algo ahí para que yo no la viera que se estaba bañando. Porque David falló en adulterio. ¿Cuántas personas en la actualidad pudieran estar fallando en adulterio, aún siendo creyentes? Y ya olvidaron ese pecado. Ya se olvidó Dios de ese pecado. Así pensaba David. Pero David, hermano, sinceramente se arrepiente de su pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante ¿de qué? De tus ojos. Déjenme decirle que viene el día de las madres, hermanos. El día de las madres ahí viene. Este tiempo interrumpió todas las actividades que estuviéramos festejando allá en el anécdoto allá para pues darle festejando a las madres, ¿verdad? Entonces, hermanos, si tiene su mamá todavía, cuídela, obedezca a su mamá, porque hablando del pecado, hermanos, este pecado es no obedecer a nuestros padres. Y yo no diría que yo fui un buen hijo. Yo le di muchas mortificaciones a mi madre. Y yo creo que no hay hijo que no haya dado mortificaciones a sus padres. Pero nosotros, ¿verdad? Como hijos, ante nuestro Padre, hemos hecho también cosas que no le agradan a Él. ¿En qué punto vamos? ¿Estás poniendo atención? En el cuarto. Para que sea reconocido. Muy bien, traigo otras lecturas, pero ya mejor voy a finalizar, hermanos, en el último punto, que toda persona debe saber y que todo creyente debe saber. Es que el arrepentimiento debe de ser hoy. Por allá usted pudiera decir, ¿qué le pasa, hermano? Hermano, pues yo ya me arrepentí de mis pecados y ya estoy salvo. Bueno, la invitación no es para usted. La invitación es para toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su Salvador. Porque pudiera haber que muchas personas en la actualidad tengan 10, 15 años congregándose y nunca se han arrepentido de sus pecados. Yo no le estoy ofreciendo, simplemente estoy haciendo una suposición. Déjeme decirle, porque yo estaba en esa condición. Entonces el número último es que la persona debe saber que el arrepentimiento es hoy, en esta hora. A veces muchas personas no han comprendido, hermano. Nada más una sola vez se arrepiente ante la presencia del Señor para salvación. Y luego tiene que arrepentirse si ha cometido un pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que todavía somos pecadores y vamos a continuar pecando, pero no de la manera que pecábamos antes. El cristiano cuando peca es, hermanos, en su comportamiento, ¿sí? En el servir al Señor, pero ya no es la manera de antes. El arrepentimiento debe de ser hoy, hermanos. Isaías 56, capítulo 6. Yo lo digo porque es lo que dice la palabra de Dios, no por lo que digo yo. La palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice lo que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios no se esconde, hermanos. Dios está presente en todas partes. Pero aquí lo que quiere decir, mientras pueda ser hallado, es que nuestra vida es muy corta. Mañana pudiéramos dejar de existir y ya no va a haber una oportunidad para llamar al Señor. Así hagan los rituales que hagan y
Y oren por la persona que dejó de existir. Ya no hay oportunidad. La oportunidad es en vida. Amén. Dice la Biblia, llamadle en tanto que está cercano. Y si usted lee más allá, dice, deje el impío su mal camino, ¿verdad? Y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar. Dios quiere perdonar sus pecados. Amén. Para Dios es muy importante, hermanos, que todos vengan al arrepentimiento. Tan importante que entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, hombre, por usted y por mí. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay una escritura, que es 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2, que dice de esta manera. Dice de esta manera. ¿Cómo dice? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. La pregunta es, cantamos un canto que se tituló ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Sí? ¿Quieres ser salvo de tus pecados? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados esta mañana y recibir a Cristo como tu Salvador? Mañana pudiera ser tarde. Recibe a Cristo como tu Salvador. Amén. Si te da pena el pararte aquí enfrente y decir, me arrepiento de mis pecados, bueno, yo nomás quiero que sepas que la palabra de Dios dice que hoy es día de salvación. Tú te puedes arrepentir de tus pecados allá en tu casa, comprendiendo la palabra de Dios que has escuchado y recibes a Cristo como tu Salvador. Eso fue lo que hice saber a las personas que me pidieron que fuera a orar por ellos y les compartí el mensaje de la palabra de Dios, cómo poder ser salvos y cómo recibir a Cristo como su Salvador. Les regalé unas Biblias y les dije, ya hice lo que Dios me indicó, ahora usted, todo depende de usted, si lee la palabra de Dios, para que la palabra de Dios toque su corazón y se arrepienta de sus pecados. Porque esa persona, hermano, estaba por quitarse la vida. Estaba por quitarse la vida. Y es muy importante, hermanos, cuántas personas se han quitado la vida. Y un siervo del Señor no fue a comunicarle, ¿verdad?, que era un crimen, que era algo prohibido ante Dios, porque Dios dio la vida. Y muchas personas decimos, no te metas en mi vida porque yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiero. La vida no es suya. La vida se la dio Dios. Amén. Y ese es el pecado que puede cometer la persona. Entonces, la conclusión de esta palabra, hermanos, yo creo que ya la anotó ahí en su libreta. El primer punto es que todos estamos perdidos, y el segundo, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y el tercero, hay un solo medio de salvación, el cual es Jesucristo. Y el cuarto, para alcanzar la salvación es necesario arrepentirse. Y el último, debemos arrepentirnos hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cómo responderá a lo que la Biblia dice? Pues ahí lo dejo ahí con ese pensamiento. Estoy hablando a aquella persona que está detrás de esa cámara. Lo dejo con ese pensamiento. Es la palabra de Dios, ¿sí? Está de su parte que usted abra su corazón al Señor y se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo como su Salvador. Gracias por dejarnos entrar a través de este medio a sus hogares. Que Dios me le bendiga, y voy a hacer una oración para hacerles feliz. Vamos a orar. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos habla, Padre Dios, de la importancia, Señor Dios, de tomar en serio, Padre Santo, tu palabra. Y Padre Santo, que nos habla también de esa necesidad, Padre Dios, de hablarle a aquellas personas que todavía no te han recibido. Y que nos habla, Padre Dios, que debemos de orar, Padre Santo, en tu nombre,
antes de ir a esa persona. Te damos gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.